La lámpara de descarga de vapor de mercurio a baja presión se utiliza normalmente para la iluminación doméstica o industrial. Su ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética. La lámpara consiste en un tubo de vidrio fino, revestido interiormente con diversas sustancias químicas compuestas, llamadas fósforos, aunque generalmente no contienen el elemento químico fósforo y no deben confundirse con él. Esos compuestos químicos emiten luz visible al recibir una radiación ultravioleta. El tubo contiene además una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, a una presión más baja que la presión atmosférica. En cada extremo del tubo se encuentra un filamento hecho de tungsteno, que al calentarse al rojo contribuye a la ionización de los gases. El cebador partidor arrancador está formado por una pequeña ampolla de cristal que contiene gases a baja presión, neón, argón y gas de mercurio, y en cuyo interior se halla un contacto formado por una lámina bimetálica doblada en forma de U. En paralelo con este contacto hay un condensador destinado al doble efecto de actuar de amortiguador de chispa o apagachispas y de absorber la radiación de radiofrecuencias que pudiesen interferir con los receptores de radio, TV o comunicaciones. La presencia de este condensador no es imprescindible para el funcionamiento del tubo fluorescente, pero ayuda bastante a aumentar la vida útil del contacto de par bimetálico cuando se le somete a trabajar con altas corrientes y altas tensiones. Tanto el cebador como la luminaria acortan su vida útil cuando más veces se utilice. Por esta razón se recomienda usar las iluminaciones fluorescentes en regímenes continuos y no iluminación intermitente. El elemento que provee reactancia inductiva se llama balasto o balastro, aunque en algunos países se lo denomina incorrectamente reactancia, que en realidad es el nombre de la magnitud eléctrica que provee, no del elemento. Técnicamente es un reactor que está constituido por una bobina de alambre de cobre esmaltado, enrollado sobre un núcleo de chapas de hierro o de acero eléctrico. El término balasto no debe ser confundido por su homónimo, el material usado en la construcción de vías ferrocarril. Con balastro electrónico. Existe actualmente otro tipo de balastro o reactor. El balastro electrónico, que consta de un circuito electrónico y una pequeña bobina con núcleo de ferrita. Este balastro, a diferencia del balastro inductivo, se conecta al fluorescente sin cebador y logra arranques instantáneos de la lámpara y sin parpadeos apreciables, o en modelos arranque de una manera más suave. En realidad no se trata de un reactor en el sentido estricto del término, sino de un circuito electrónico con semiconductores que genera dos bajas tensiones para encender los filamentos de los extremos, una alta tensión de alta frecuencia aplicada entre los extremos. Ambos procesos suman sus efectos para ionizar los gases y así producir el plasma conductor que genera la radiación UV. Por regla general, los tubos se emplean en el balastro electrónico, tienen un rendimiento lumínico notable superior y una vida media mucho más larga que lo que se usan en el inductivo. Sus conexiones son muy sencillas. El cable de la fase y el neutro se conectan con ambos directamente a las dos entradas del balastro. En el balastro hay dos pares de salidas y cada par debe conectarse a cada extremo o filamento de la lámpara. Como se dijo en el principio, el fósforo que se menciona en el dibujo siguiente no es el elemento químico llamado así, sino una sustancia química compuesta que usualmente no contiene fósforo.
El encendido. Las lámparas fluorescentes necesitan de unos momentos de calentamiento antes de alcanzar su flujo luminoso normal, por lo que es aconsejable utilizarlas en lugares donde no se estén encendiendo y apagando continuamente, como en pasillos y escaleras. Por otro lado, como se ha dicho, los encendidos y apagados constantes acortan notablemente su vida útil. La condición de la vida útil de la lámpara fluorescente puede variar según su uso y las condiciones ambientales en que se encuentra, y puede establecerse entre 5.000 y 10.000 horas. Con el balasto o reactancia electrónica, antes nombrado, sustituyendo a la reactancia tradicional y al cebador, el encendido del tubo es instantáneo, alargando de esta manera la vida útil. De todos modos, siempre tarda un tiempo en llegar a su luminosidad normal. Vida útil. Su vida útil es mucho mayor que de las lámparas incandescentes, pudiendo variar con una facilidad entre 5.000 horas y más de 75.000 horas, entre 5 y 75 veces más, lo que depende de diversos factores, tales como el tipo de lámpara fluorescente o el equipo de luminaria que se utilice con ella. Propiedades de la lámpara fluorescente. Luminosidad. Las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede estimarse entre 50 y 90 lúmenes por vatio. La luminosidad de la lámpara depende no solamente del revestimiento luminiscente, sino de la superficie emisora, de modo que al variar la potencia varía el tamaño. Por ejemplo, la de 18 vatios mide unos 60 centímetros, la de 36 1,2 metros y la de 54 1,80 metros. Temperaturas de color de la lámpara fluorescente. Hay en el mercado hoy en día distintos modelos con diferentes temperaturas de color. Esta está comprendida entre los 3.000 y 6.000 kilovatios del blanco cálido a luz día frío. Sin embargo, en la actualidad se pueden conseguir los tubos con una amplia gama de temperatura de color, lo que permite encontrar con relativa facilidad modelos que van de los 2.700 hasta los 10.000 kilovatios, recomendándose la elección en función del uso y la iluminancia que vaya a instalarse. Parpadeo. Las lámparas fluorescentes con el sistema de encendido de reactancia y cebador no dan una luz continua, sino que muestran un parpadeo que depende de la frecuencia de la corriente alterna aplicada. Esto no se nota mucho a simple vista, pero una exposición continua a esta luz puede dar dolor de cabeza. El efecto es el mismo que si se configura un monitor de computadora a 50 Hz. Este parpadeo puede causar el efecto estroboscópico, que de forma que un objeto que gira a cierta velocidad podría verse estático bajo una luz fluorescente. Por tanto, en muchos lugares, como talleres con maquinaria, podría no ser recomendable esta luz. El parpadeo, aunque poco perceptible, puede afectar notablemente la salud de algunas personas con algunos tipos de migrañas, epilepsias y, en algunos casos, su efecto es tan devastador para la salud que hay quienes quedan excluidos completamente de algunos ámbitos públicos, bibliotecas, trabajos, deportes, etc., en los que suelen utilizarse este tipo de iluminación. El parpadeo también causa problemas con las lámparas de video. El parpadeo también causa problemas con las cámaras de video, ya que la frecuencia a la que se lee la imagen del sensor puede coincidir con las fluctuaciones en intensidad de la lámpara fluorescente. Por contra, con un balastro electrónico no existe tal problema, pues este dispositivo convierte la frecuencia de la corriente de 50-60 Hz a 20 kHz y no se nota el parpadeo más que en una lámpara. Por contra, con un balastro electrónico no existe tal problema, pues este dispositivo convierte la frecuencia de la corriente 50-60 Hz a 20 kHz y no se nota el parpadeo más que en una lámpara de incandescencia normal. La vida útil de las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes ven reducida su vida útil si se encienden y se apagan frecuentemente, visto que su acción de encender les cuesta mucho más trabajo que mantenerse encendidas.
Las lámparas fluorescentes con balasto antiguo no pueden conectarse a un atenuador normal o dimmer, que es un regulador para controlar el brillo. Hay lámparas especiales de 4 contactos y controladores especiales que permiten usar un interruptor con regulador de intensidad. Desde mediados de la década de los 80 hay una solución para evitar estos inconvenientes, y es el balasto electrónico, que ha cobrado gran importancia a partir de mediados de los 90. En este sistema se hace funcionar el tubo de la misma manera que en la forma tradicional, pero esta vez en una frecuencia de más de 20 kHz, con lo que se evita completamente el efecto estroboscópico. Logra que el parpadeo sea invisible para el ojo humano y a su vez que las cámaras de video difícilmente logren captarlo, y que desaparezcan ruidos por trabajar por encima del espectro audible. En definitiva, se obtiene una mejora del 10% en el rendimiento de la lámpara, un menor consumo, menor calor disipado, silencio absoluto de la reactancia y una mayor vida útil a los tubos. En síntesis, podemos decir que las ventajas de las lámparas fluorescentes son: aportan más luminosidad con menos vatios de consumo, tienen bajo consumo de corriente eléctrica, poseen una vida útil prolongada que van de entre 5.000 y 7.000 horas y tienen poca pérdida de energía en forma de calor.